Pesach y Yeshua. Hoy, con los chicos en la mañana, ellos se sorprendían por la forma como miramos Pesach. Entonces, la pregunta fue, ¿qué es Pesach? Y todos dijeron, panes sin levadura. Y yo les dije, ¿una sola palabra hace tanto en el español? Entonces, no, Pesach es saltar. Saltar. ¿Y por qué saltar? Porque el ángel de la muerte saltó sobre las casas de Israel porque las encontró marcadas con la sangre de un cordero. Y todos, ay, mire, aprendieron. Y les dije, pero a nosotros nos pasa lo mismo. En ese tiempo, las puertas, ¿de qué material era? De madera. Y de nuestras vidas salta el ángel de la muerte, porque no veremos muerte segunda si nosotros nos dejamos marcar por la sangre de un madero. El madero sobre el que fue colgado Yeshua. Una forma fácil y rápida de poderle enseñar a los chicos que ellos a cualquier edad necesitan nacer de nuevo. Entonces, las casas pintadas con la puerta de madera y el ángel de la muerte salta sobre esas casas. Hoy en día, la sangre de un madero permite que yo sea cubierta y salte el ángel de la muerte sobre mí. Una forma corta de mostrarles a ellos que ellos necesitan salvación. Porque el que no acepta a esa puerta que se lavó en sangre no puede entrar al reino de los cielos. Como ellos decían, si no lo aceptamos nos vamos directamente al infierno. Y así es. No hay otro camino, sino el camino de Yeshua. Y uno dice, ve, sí, qué similitud. En ese tiempo las puertas eran de madera y se marcó con la sangre de un cordero. Y en un madero fue colgado un cordero y gracias a esa sangre derramada en ese madero, nosotros tenemos expiación de pecados. Y hoy vamos a ver unas similitudes entre Pascua o Pesach y Yeshua. Y es importante que nosotros podamos establecerlas claramente para poderlo tener claro en nuestros corazones y cuando nos pregunten. Es muy importante eso. Es muy importante tener claras las cosas para que nadie nos confunda. A veces pensamos que tenemos claras las cosas y cuando vamos a explicarlas, nos volvemos un ocho y decimos, no, ven, yo después le cuento. Y nos damos cuenta que no manejábamos tan fácil los términos, que creíamos que sí, pero resulta que no. Y en esta tarde vamos a hacer ese paralelo. Así como podemos hacer en alguna otra momento un paralelo entre Isaac y Yeshua. Es muy interesante ver todo lo que pasó con la vida de Isaac, que es un prototipo del Mesías, y Yeshua. Vamos a encontrar cantidad de cosas. Hoy vamos a mirar Pesach y Yeshua. Éxodo 12, 1 al 4. Y vamos a partir de esa lectura para poder mirar cumplimiento profético, cumplimiento interesante que hace el Eterno en esta vida. Y Yeshua lo dijo, ¿no? Moshe habla de mí en las escrituras. Qué particular eso y lo dejamos pasar muy rápido. Moshe habla de mí en las escrituras. Y uno dice, ¿y a qué horas Moshe habló de Yeshua? Vamos a verlo. Éxodo 12, 1 al 4. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. La salvación es personal.
de acuerdo al tamaño o al hambre de cada hombre. La revelación de Yeshua para usted es de acuerdo al hambre que usted tenga de la salvación. El Señor no se puede revelar más a usted si usted no quiere. De acuerdo al hambre de cada hombre será el tamaño del cordero. Y miren lo que dice Juan capítulo 12, verso 1. Juan capítulo 12, verso 1. Estas son citas bíblicas que es muy importante que las recordemos, porque nos van a basar y nos van a aclarar muchas cosas que a veces tenemos incompletas. 6 días antes de la Pascua, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿En qué fecha? En la cena de Pesach, en el día 14. Si Yeshua está llegando 6 días antes de la Pascua a Betania, que era enseguida de Jerusalén, al piecito, ¿en qué día estamos? En el 8. 8 y 6, 14. Él llegó a Betania el 8 de Abib o el 8 de Nisán. Llega a Betania ese día. Cronológicamente empezamos a ubicarnos aquí de varias cosas. Yeshua está en Betania. Hay unos fariseos y unos religiosos que le tienen una rabia a Lázaro, porque es que Lázaro era la plenitud viviente de lo que Yeshua hace con un muerto. Lo resucitó al 4º día. Está allí Yeshua con ellos. Hay una mujer que es la hermana de Lázaro que derrama el perfume más fino sobre los pies de Yeshua, lo unge, lo prepara, y eso está en 2 días. Llega el 8, está con ellos. El 9 lo ungen, en la noche le ungen sus pies, y él dice: déjala, que ella ha preparado esto para mi sepultura. Y empieza a partir para llegar, ¿cuándo? 12:12. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿A cuál fiesta? De panes sin levadura. Ya estaban llegando. Al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: oh Shianá, oh sálvanos, hijo de David. Así que Yeshua hace su entrada, dice la palabra en los títulos de las Biblias, la entrada triunfal a Jerusalén. El día 10. El mismo día 10 que cada familia en Egipto tomaba un cordero para tenerlo en sus casas. Aquí empezamos a mirar unos paralelos interesantes. El día 10 él hace la entrada triunfal a Jerusalén y el pueblo lo recibe como ese perfecto. Hijo de David, sálvanos. Oh, hijo de David, ven, bendito el que viene en el nombre del Señor. La familia en Egipto el día 10 tomaba un cordero lindo, precioso. Un cordero es hermoso, es bello, es puro. Y lo tenían del 10 al 14 estudiándolo. Lo veían bueno, pero esos 4 días lo estaban estudiando para que no tuviera defecto. Eso es lo que pasa del 10 al 14. Ellos tomaban el cordero y lo estaban arreglando, mirándole el peraje, mirando todo que estuviera perfecto para el sacrificio. ¿Qué hacen con Yeshua 4 días? Todo el pueblo, los religiosos y aún griegos que subieron para estar en la fiesta, y lo dice uno de los evangelios, que subieron unos griegos a estar en la fiesta, unos griegos conversos. Estaban estudiando a Yeshua esos 4 días. Miremos lo que dice Mateo 21.
Es bueno que tengamos varias citas para poder así nosotros tener firmeza de lo que estamos creyendo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlo y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese el dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y en el versículo 8 dice: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hoshiana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hoshiana en las alturas. Y cuando él entra en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Yeshua el profeta de Nazaret de Galilea. Yeshua el profeta. Así que aquí nos coincide. Toman el cordero el día 10 y a Yeshua no lo toma nadie. Él dice: yo me doy a mí mismo. Nadie me toma. Yo me doy a mí mismo. Como el cordero más manso, como está escrito en la profecía de aquel que acabamos de leer: he aquí tu rey entrará manso y sentado sobre un pollino. El único que sabe que va a morir y va dulce, mansito y tranquilo, entrando a Jerusalén para ser estudiado esos 4 días. Y en esos 4 días pasa algo tremendo que nunca había pasado con Yeshua en esos 3 años por lo menos de ministerio. Y es que después de que pasa esto, Yeshua se dirige al templo y encuentra a los cambistas, a los mercaderes, y saca un juguete, su cinto, y empieza a dar rejo a las mesas y a decir: mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El pueblo podía ver qué clase de cordero estaba entrando a Jerusalén. Un cordero firme, fiel y leal a la palabra del Eterno. Mi casa será llamada casa de oración. Aquí el cordero está mostrando qué clase de cordero es. Es un cordero santo, un cordero de oración, un cordero de purificación. ¿Qué más hace este cordero en esos 4 días? Va caminando y ve una higuera que no está dando fruto y la maldice. ¿Qué clase de cordero está mostrando que es? Un cordero firme delante del Padre, que sabe que el Padre siempre puede dar fruto donde no la puede poner ningún hombre. Aquí él se está mostrando como no se había mostrado en otros días, fuerte, con autoridad, con firmeza. Y aparte de eso, en esos 4 días se reúne con los discípulos y con otros más y les muestra las señales que han de venir antes del fin. Este cordero sabía que le quedaban pocos días, que le quedaban pocas horas, y les habla de las señales antes del fin. En esos 4 días, Yeshua se mostró como no se había mostrado nunca antes. ¿Y saben qué pasó también? Que en esos días, en esos 4 días, los religiosos y los fariseos a donde él iba decían: ¿quién es este? ¿Por qué hace esto?
Y decían, y empezaron en esos 4 días a tener un complot para matarle. No era por maldad y porque Judas se apareció. Él tenía que morir a los 14 días. Y aún los religiosos de su época tuvieron derecho a examinarle como cordero. Y decían que no hallaban nada malo en él, pero le tenían unas ganas de matarlo porque alborotaba demasiado al pueblo. En esos 4 días, Yeshua fue estudiado por sus discípulos, por sus seguidores, por el pueblo, por los religiosos y por los políticos de la época. Tal como cada familia debería estudiar al Cordero en su casa. Y si era muy pequeña la familia, únase con el vecino. Y así se unieron todos en esos días a estar estudiando a Yeshua continuamente. Continuamente. El Cordero de Dios tenía que estar esos 4 días en Jerusalén siendo estudiado absolutamente por todos. Y entramos aquí en un tema interesante. El Cordero tenía que tomarse por familia, porque tenía que ser sacrificado por familia para comerse en familia. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Yeshua celebró Pesaj al año 33 o no alcanzó? Si él celebra Pesaj, él no es crucificado. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que no? No alcanzó a celebrar la última Pascua. La última cena de Pascua no la alcanza a celebrar él. Porque en ese momento el pueblo tenía que tomar el cordero para matarlo. Y si él se pone a celebrar todo, primero, todo el pueblo judío se iba a estar encerrado en sus casas. El sumo sacerdote y todos los religiosos no podían estar allí donde los llevaban para ser juzgado. Anás y Caifás, el sumo sacerdote, no podía estar en el templo. Estaban en sus casas celebrando la cena de Pascua. ¿Por qué si pudieron llevarlo allí a juzgarlo y a condenarlo y a preguntarle, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¡Ay, blasfema! Y se rompieron las ropas cuando ni siquiera Yeshua les estaba hablando y trajeron testigos falsos porque no hallaban nada malo. Ese cordero estaba demasiado bueno y perfecto. Pero uno dice, entonces, ¿qué pasa con Yeshua que no alcanza a celebrar la última cena? Y resulta que Yeshua es un profeta y es un rabino de la época. Y él tiene que mostrarle a sus discípulos cómo hacer las cosas bien para que al otro día vayan a sus casas a celebrar la cena de Pascua. ¿Por qué razón? Pedro tenía esposa porque tenía suegra. Era correcto que Pedro estuviera con Yeshua en la cena de Pesaj y hubiera dejado a su esposa y a su suegra y a su familia sola en la noche de Pascua. Es una fiesta de familia. No. Entonces el rabino tenía como costumbre hacer una cena similar a sus discípulos en su yeshiva para hacer algo especial. Como es su rabino, como es su maestro, el maestro los va a mandar purificados a sus casas para que celebren bien la cena de Pesaj. Y se acostumbraba que su rabino les hiciera lavamiento de manos y de pies. Es como el certificado que él les decía, hijos, ustedes han estado conmigo. Yo los envío puros a su casa para que celebren con su familia bien la cena de Pascua. En ningún ceder encontramos el lavado de manos y de pies. En ninguno. Y uno dice, y entonces, esa era la noche previa a la cena de Pascua, donde el rabino preparaba a sus alumnos y los enviaba purificados para ellos celebrar la cena de Pascua en familia. Esa es la diferencia.
Él se reúne con sus discípulos el día antes a la noche de Pascua. Además, porque entendamos una cosa, lo de Yeshua no fue minutos. En una película uno lo ve a toda. Cogen a Yeshua allí del monte, lo bajan corriendo, llegan a Caifás, ¿y usted quién es? ¿Y por qué? No, ay, no, yo no hallo a este hombre, no, llévenselo a Pilato, pero a toda. Y entonces Pilato le dice, sale de unas cortinas y dice, venga, ¿y usted qué? ¿De verdad que es el Hijo de Dios? Y Yeshua él sí le responde porque es autoridad y le dice, mira, tú lo has dicho. Y dice, mire, mijo, o sea, colabóreme que yo no lo quiero hacer matar. Hágale, mijito, diga a ver qué hacemos porque su pueblo está bravo. Y entonces Yeshua le dice, mijo, si mi padre no le da la autoridad, usted no puede hacer nada sobre mí. La autoridad que usted tiene es de mi padre, haga lo que tiene que hacer. Y Pilato se entra, la mujer le dice, ese hombre no me ha dejado dormir. He tenido sueños con ese varón, no te confundas ni hagas nada malo con ese profeta. Y entonces Pilato sale y dice, no, este no es de mi jurisdicción, llévenselo allí al otro, porque eso no es mío. Y se llevan a Yeshua y ese otro lo devuelve y dice, no, eso no es mío, eso es de Pilato, devuélvanlo allá. Y Pilato se revuelve otra vez con los líderes religiosos de los judíos y ellos le dicen, no lo queremos y no lo queremos, y es que él nos transgredió la ley. Y Pilato dice, bueno, no he hecho nada malo con este hombre, me lavo las manos. Y ustedes dicen que le suelte a Barrabás porque en la fiesta se soltaba un reo, como un macho cabrío, aquel Azazel que se iba por todo lado y dice, no, suéltenos a Barrabás. Y él dice, bueno, está bien, yo le suelto a Barrabás y entonces crucifiquen, ¿qué le hacemos a este? Y él dice, no, según la ley romana, haz algo. Bueno, entonces se crucifica y dice, no pude hacer nada más, yo no veo nada en ti, pero tu pueblo quiere. Y uno dice, eso en una película son 15 minutos, toda carrera. Y nosotros pensamos que fueron 15 minutos. Horas enteras. Horas. Yeshua está celebrando el día 13, esa cena especial como rabino con sus discípulos. Después de haber cantado el Alel, dice el Evangelio de Juan, salen al monte de los olivos a orar. Y allí lo coge la turba. Y él dice, ¿has venido a mí como cogiendo a un perro? Con palos y con piedras, aquí estoy, llévenme. Lo cogen desde la noche del día 13 y muere hasta pasada la noche tarde del 14, porque él muere entre las 2 tardes. Y en la visión judía, las 2 tardes es las 2 veces que aparece el sol en el día. Más o menos desde las 6 de la mañana hasta mediodía, y de mediodía máximo hasta las 4 de la tarde, entre las 2 tardes del día 14, porque ya en esa noche caía el 15, que ahí van a estar en panes sin levadura, y entraron a un Shabbat, a un descanso especial. Así que Yeshua pasó horas enteras del 13 al 14 en ese complot y en esa correría. ¿Cómo podemos verificar esto en la palabra? Juan capítulo 13. Hacer esto nos ayuda mucho a entender muchas cosas y a caer en cuenta de cosas que a veces uno piensa que son como las películas, a toda carrera. Lo dice, no fueron minutos, no fueron horas de horas. Porque es que eso no es como ahora estar en un edificio donde están todos los ministerios. Baje al 7º que es en el Ministerio de Vivienda. No, pero necesito el sello de la Secretaría de Educación que está en el 3º. Entonces uno baja y sube el edificio. No, ellos tenían que desplazarse a un lado y a otro y se demoraban en ese desplazamiento. Antes de la fiesta del Pesaj, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Yeshua que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. La puso en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cuándo pasó eso? Antes de la cena de Pesaj, de Pascua. Antes es en el día 13. Él no podía estar en el día 14 como cordero oficiando la cena de Pascua, porque uno no puede ser muerto y oficiador de fiesta al tiempo. Él es el cordero y tiene que morir en el 14, no tiene que estar haciendo la cena. Antes, y miren que eso lo dice la palabra y nunca lo ve uno así de claro. No lo estudia uno así, uno deja pasar todo muy rápido. Antes de la cena de Pascua, el Señor hace esa cena con sus discípulos y es donde los purifica para poder entrar a la Pascua. Antes, ahí tenemos la evidencia verdadera y cierta, escrita en la palabra, que él no alcanzó a celebrar, porque él fue el que derramó la sangre en ese Pesaj. Él fue el que derramó la sangre en ese Pesaj. Entonces, la palabra dice en Éxodo capítulo 12, versículo 6, que entre las 2 tardes el cordero tenía que ser sacrificado. Está el 13 de Aviv y está el 14. Entre las 2 tardes tiene que ser sacrificado, porque si no hemos caído en cuenta, dice que teníamos que celebrar Pascua con panes y hierbas amargas. A nosotros se nos olvida una cosa, es que para nosotros es un instante, porque tenemos estufa, porque nosotros corremos con todo. Hoy en día llamamos para que nos traigan el matzá y nos lo traen. En ese tiempo era la harina. ¿Cuánto se demora sacrificar un cordero? Muchas horas, porque hay que dejarlo desangrar. Entonces le hacen la shejitá, el corte, y dejan ahí que se le vaya saliendo la sangre al animal y él se vaya quedando dormido, anestesiado. Sin sangre uno se debilita y se va durmiendo. Aquí a ninguno se le está quitando la sangre, no se duerman. Ninguno, todos están, acá nadie se le está haciendo la shejitá, todos así atentos. Entonces, si acá nadie ha sacado, no. Entonces, ¿qué pasa? Le hacían la shejitá, empezaba a salirle sangre al cordero y él se iba quedando quietico, dormidito. Luego tenían que colgarlo de las paticas para que se le saliera toda la sangre. Además, porque la necesitaban para untarla con el lebrillo entre todo el marco de la puerta. ¿Cuántas horas en eso? Muchas horas. Y limpie todo y deje todo recogido, arreglado. Pero queridos, después de que se le sale toda la sangre, que es un proceso de horas, los queridos varones que son los de la fuerza y los chefs poderosos y grandes desde tiempos inmemoriales de la Biblia, eran los que le quitaban la piel al cordero. ¿Cómo no lo vamos a comer? Y la palabra dice, no lo comerás crudo. Ah, qué interesante. Imagínense, nosotros a veces leemos y asumimos todo rapidísimo. Lo colgaban, se desangra y luego los hombres cogen con sus cuchillos chan y hagan los cortes perfectos para quitarle la piel al animal. Recoja eso para que no hayan moscas ni nada. Limpie y empiece a cortar al animal para pasarlo a asar para la cena de Pascua. En medio de todo eso, ¿quién se iba a acordar de leudar la masa? Nadie. Por eso hay panes sin levadura. Porque ¿saben qué? Cuando estamos mirando al Cordero, el pecado se nos olvida.
Cuando estás mirando al Cordero y tan pendiente de Él, la levadura se te olvida. En su presencia desaparece el pecado. Cuando tú miras al Cordero, la levadura se va. Pasas a otra dimensión y empiezas a ser, y debemos ser, matzá, sin levadura, sin pecado, porque estamos mirando al Cordero. Hoy hablábamos con alguien y decíamos, cuando miramos en el mundo con los ojos naturales a las personas, a todas les encontramos de todo. Pero cuando las miramos a través del Señor, siempre vemos algo hermoso. Siempre hay algo bonito que decir de la persona. Siempre hay algo bonito que decir. Siempre hay algo bueno que decir. No, es una bendición. Ay, así tenga cosas, pero es una bendición. Ay, no es lo mismo sin esa persona. Es una bendición. Cuando estamos mirando al Cordero, se nos olvida la levadura de la masa. Entonces a Yeshua le pasó horas enteras antes de ser sacrificado. Fueron horas de intensa agonía por parte del Cordero de Dios. El sacrificio de Yeshua fue de muchísimas horas. De muchísimas horas. El día 13 en nuestras casas usualmente, ¿qué pasa? Es el día de la gran limpieza. Está uno acordándose, ay, la avena, ay, las boronas, está uno limpiando hasta lo último, lo último. Nosotros el día 13 o 9 de la noche estábamos dando la última barrida. Que no haya más, ya nos comimos todo el pan. Ya las bolsas del pan se las regalamos a la vecina para los perritos. Entonces dijimos, ya, faltaba las migajas de esas bolsas de pan, ya las regalamos. Las poquitas que quedaron por ahí, las quemamos. Listo. Y dijimos, Señor, si hay más levadura aquí que no nos acordamos que pasó, que no se ha contado como levadura entre nosotros. Listo. El día 13 es el día de la máxima limpieza. Y el día 13 es el día donde Yeshua limpia y purifica a sus discípulos y les habla de la promesa del espíritu de vida. Y le dice, no, maestro, ¿cómo así que te vas a ir y que vas a morir? Y nosotros, y él les dice, si yo no me fuera, no viene sobre ustedes el espíritu. Él sí que los va a limpiar y les va a hablar de todas las cosas que yo les he dicho. Les conviene que yo me vaya. Viene un purificador más grande, fuego puro, les conviene. Y Pedro le dice, ¿qué? ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Y el Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué le dice Pedro? No solo mis pies. Lávame todo, mi cabeza y todo. El día de la máxima purificación, el 13, donde Yeshua tuvo la máxima purificación con sus muchachos. La sangre debería estar en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte saltara sobre esa casa. Si Yeshua no derrama hasta la última gota de sangre en el madero, no era válido la pasada del ángel de la muerte sobre el madero del Calvario. Por eso cuando entra la lanza en su costado, salió agua y sangre. Ya no tenía nada más que salir de ese cuerpo de Yeshua. Salió agua y sangre. Por eso, quien está acogido al madero de Yeshua y a su muerte, no verá la muerte segunda. La muerte segunda hará Pesach sobre nosotros, pasará por encima nuestro y seguiremos celebrando que la muerte segunda no nos tocará. Miremos qué dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de Pesach, a fin de que los cuerpos no quedasen en el madero en el día de reposo, pues aquel día de reposo es de gran solemnidad, no es el Shabbat, es día de reposo de empezar Pesach.
Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. O sea que Yeshua sí murió en el tiempo del Cordero, en el tiempo que el Cordero debía morir. Ellos ya tenían que ir a celebrar panes sin levadura. Ellos ya tenían que estar. Y dicen, no, ellos no deben quedar ahí. Como el Cordero no podía quedar colgado, todo el 14 ahí. Ellos tenían que apresurarse y quitar esa parte del Cordero para prepararla para la fiesta. Y dicen, quiten esos que están colgados, porque ya viene el día de reposo. Y van a pasar 24 horas allí colgados. No pueden hacer eso. Quítenlos. Yeshua fue sacrificado el día que correspondía. Y aquí es donde vamos a empezar el meollo del asunto. ¿Cuándo murió Yeshua? Yeshua da una señal. Dice que el Hijo del Hombre tiene que cumplir la señal de Jonás, que son ¿cuántos días y cuántas noches en la ballena? 3 días y 3 noches. Perfecto. Hemos escuchado toda la vida que Yeshua murió un Viernes Santo y resucitó el domingo. El viernes en la tarde, el sábado y el domingo en la mañana, 2 días y cuarto. Vamos a ver noches. La noche del viernes y la noche del sábado. O sea, Yeshua nos mintió. Porque fueron 2 días y medio y 2 noches. El Hijo del Hombre no miente. Y todo lo que está escrito de él se cumple. ¿A dónde se cumplen 3 días y 3 noches? Y ahí tenemos que devolvernos, porque la palabra sí nos confirma que él resucitó. ¿Cuándo? El primer día de la semana, que es al cierre de Shabbat. Por eso, en nuestras comunidades, cuando se hace el cierre de Shabbat, recogemos diezmos y ofrendas, porque ya se recogen el primer día de la semana, aunque es sábado en la noche. Ya es primer día de la semana. Interesante. Si Yeshua fue hasta la madrugada del domingo o en la noche del sábado que resucitó. Porque cuando las mujeres fueron muy de madrugada, él ya no estaba. No fue que salió corriendo, ¡ay, ya vienen! Y me voy corriendo, ¿no? Hasta encontraron un ángel sentado allá adentro, tranquilos. Entonces vamos a ver. Dice Juan, capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Cuándo es oscuro? 3, 4 de la mañana. A las 5 ya es claro. Además, estamos ya en tiempo de primavera en Israel. Aquí en Colombia, como no tenemos estaciones, no entendemos mucho de las claridades de las mañanas. Pero debió ser 3, 4 de la mañana. O 3, 2, 3 de la mañana porque estaba oscuro. Y siendo aún oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Interesante. Así que Yeshua esa noche ya resucitó. Vamos a devolvernos. Noche del sábado, noche del viernes, noche del jueves. En día, sábado, viernes y jueves. Así que Yeshua debió ser sacrificado. Él, ahora dice, a las 9 de la mañana, la tercera hora. Ahí fue colgado, pero él muere a las 3 de la tarde.
Esa hora sí coincide. Entonces, ¿qué día nos da? Si muere el miércoles a las 3 de la tarde, está la noche del miércoles, la noche del jueves, la noche del viernes, pero no resucitó en Shabbat. Y por día serían jueves, viernes y sábado también. Vamos al jueves. Lo toman desde el miércoles, día 13, ya pasándose al 14. Lo toman desde el 13 a trabajarlo. Lo cogen preso. Está todo el pedacito del 13 y el 14, pasando por todos los últimos estudios. Yeshua pasó por el estudio político, por el estudio religioso, por el estudio del pueblo y por el estudio de los creyentes. Al punto que Pedro se entristeció cuando escuchó la corte militar cantar la tercera vez para el cambio de turno. Aún el discípulo, representado a través de Pedro, entiende que había un cordero perfecto y le dolió mucho haberlo negado. Él pasó por todos los exámenes. Y el jueves, que están en el 14, donde en el 14 los hombres en Egipto le hacían la shejitá al cordero y lo dejaban colgando y desangrándose para poderlo coger, lo hicieron. ¿Y por qué la palabra dice háganlo con prisa? Porque ya estaba llegando la tarde para celebrar la fiesta. Y como había tanto trabajo, los hombres todavía tendían el cordero colgado. Y salen las mujeres y dicen, hay que cocinarlo ya, hay que asarlo ya. Ay, esto no leudó, hagamos las tortillas así, el matzá. A Yeshua sí lo colgaron el jueves. Muere sobre las 3 de la tarde. Uno dice, va, jueves, día viernes y día sábado. Noche del jueves, noche del viernes y noche del sábado. 3 días y 3 noches según la señal. Pero lo toman desde el viernes a darle la última revisión. Y la última revisión debe ser fuerte, porque donde el cordero no fuera correcto, lo tienen que desechar. A Yeshua, las últimas horas de revisión fueron las más terribles. Lo escupieron, le horadaron la barba, se la arrancaron a carne viva. Le colocaron corona de espinas, le dieron latigazos, no como los hebreos, sino como los romanos. Por eso le dieron 39 más 1, porque era la ley romana. La religión condenó a nuestro cordero. ¿Y qué hizo el cordero esas 3 noches? Hace algo maravilloso el cordero. Baja a las profundidades de la tierra a liberar a los espíritus encarcelados y hablar a las almas encarceladas, dice la palabra. ¿Qué estaba haciendo el cordero? Purificando y limpiando la levadura del mundo que no había podido verlo a él en carne. El cordero perfecto entra perfecto donde el Eterno necesita verlo y trabajarlo. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, ¿pero cuál? El día de Shabbat. No el día de reposo de panes sin levadura. Ellos pasaron de un día de reposo casi a otro día de reposo. Por eso estaban tan urgidos. Estuvieron seguidos de día de reposo. Por eso también bajan a Yeshua tan rápido de allí,
lo envuelven en unas mantas limpias y nuevas y se las llevan a un nuevo sepulcro donde nadie lo había tocado. ¿Y por qué lo envuelven tan rápido? Porque ya iba a comenzar ese Shabbat de la fiesta de Pascua. Y cuando terminaba ese Shabbat, iniciaba el Shabbat semanal. Por eso nadie fue a ver la tumba esos 2 días. Nadie fue a verlo porque estaban de Shabbat en Shabbat. No había nada que hacer. Y mientras el mundo descansaba, el Hijo del Hombre trabajaba en el día de Shabbat, como hizo aquí todo el tiempo que nos mostró. Sanó, liberó y glorificó al Eterno en el día de Shabbat. Mientras el mundo celebraba Shabbat aquí, en la parte interna de la tierra, Yeshua trabajaba con las almas oprimidas y enfermas del mundo. Él nunca ha dejado de hacer el trabajo de su Padre. Aún esos 3 días lo hizo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, ¿por qué insiste tanto la palabra? El primer día de la semana, para que podamos hacer el conteo bien y no seamos engañados, para que todo sea cumplido en Yeshua correctamente. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol de primavera. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua Nazareno, el que fue colgado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. O sea, Yeshua salió en la noche del sábado y la madrugada del domingo para nuestras cuentas. Ya ahí, esa noche de inicio de semana, ya no contaba para que a él lo pudiera retener el sepulcro. Ya cumplió los tiempos del día de la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. El paralelo entre Pesach y Yeshua es perfecto. Perfecto. Porque cuando él se aparece a los discípulos, ¿qué les da de comer? Pan. Pero ¿qué matzá o qué pan tenían ellos en sus mesas? Matzá. Porque están en la fiesta. Y él les dice, paz y bendiciones, shalom aleichem. Y luego les da pescado. Días después. Y él dice, no me toquen, no he subido al Padre. Ya había cargado toda la levadura del mundo. La dejó enterrada donde debe estar, en las profundidades de la tierra. Y salió para mostrar al Padre un pan vivo y perfecto. Nuevamente, maná del cielo. Pero lo que necesitamos es mirar a ese cordero. Pesaj es la sombra de Yeshua. Totalmente. Cuando él le muestra a sus discípulos y les da el vino y el pan, no están en la fiesta de Pascua. Están en la cena previa del rabino. Y él les habla de él. Tomad y bebed esta copa. Yo no la voy a volver a beber hasta que la beba con ustedes. Esta es la copa de un nuevo pacto en mi sangre.
Y ellos dijeron, bueno, sí, debe ser un nuevo año de estudios nuevos que nos va a hacer el rabino. Y estamos en el pacto con Abraham y vamos a entrar a un estudio más profundo de estudio. Ellos no lo toman literal, ¡ay, la sangre! No, no, no. Ellos decían, claro, nosotros estamos en el pacto de Abraham. ¿Cuál es el pacto de Abraham? Pacto de sangre por la circuncisión. Para ellos no era nuevo que Yeshua les dijera esto. Ellos dijeron, claro, un pacto. Sí, sí, maestro, así será. No le dijeron lejaim. En la cena de Pesach nunca se dice lejaim, porque se está sacrificando al cordero. Por la vida, se está sacrificando al cordero. Entonces, tomen esta copa en mi sangre, el nuevo pacto. Y ellos, maestro, así será. Un nuevo año de estudio será más poderoso. Estamos en el pacto de Abraham. Claro, pacto de sangre. Va para adentro. Y les dice del pan, tomad y bebed mi cuerpo, por ustedes es partido. ¿Y cuántos comimos matzá entero en la cena de Pesach? Ninguno. Todos teníamos el matzá partido. Porque es el pan de los pobres. Pero Yeshua al principio dijo, muy bendecidos son los pobres en espíritu. De ellos es el reino de Dios. De aquel que no tiene nada más fruto y más belleza que el cordero. Yeshua es el prototipo de el cordero viviente del Señor. Ningún cordero resucitó, sino el único poderoso. Y uno dice, hay algo interesante, que lo sabemos bien. Ay, ¿por qué se rasgó el velo en dos? Porque Yeshua, consumado es, hizo todo y se rompió el velo. Perfecto, no hay problema. Pero ¿por qué la tierra tembló y se convirtió en tinieblas en la hora en que Él entrega el Espíritu? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué la tierra tiembla y hay tinieblas en ese momento? Porque eso lo dice la palabra y lo registra. Hay un terremoto y hay tinieblas. ¿Por qué? ¿No se han preguntado eso? Duro, ven acá, que estamos grabando, entonces para que la gente escuche. Porque pasó el espíritu de la muerte, así como cuando las dinteles de las puertas estaban pintadas de sangre para que el espíritu de muerte pasara y no los tocara a ellos. Yeshua derramando la sangre y pasaba el espíritu de muerte, entonces supongo que por eso se puso oscuro. Bien, ¿alguna otra respuesta? ¿Por qué hubo tinieblas en la tierra? ¿Y por qué hubo un remesón de tierra? ¿Alguien tiene alguna evidencia o puede decir, oiga, sí, yo no lo había pensado, yo sí lo había visto? Le quitó el dominio de la muerte, dicen por acá, a ver, acérquense por acá porque todos estamos aprendiendo en esta tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Así como fue la plaga de los primogénitos, pues el Señor también tenía que hacer esa parte con Yeshua. Mateo 27, verso 45. Mateo 27, 45. Y vamos a ver si esto también es prototipo del cordero en Egipto. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? Y en el versículo 50, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos son pedacitos que uno como que lee rápido y nunca se pone a pensar en ellos. La tierra se llena de tinieblas durante 3 horas. Durante el Cordero, ahí todavía está vivo. Ya ha derramado su sangre. Está tan desfigurado por cargar el pecado de todos, que ya el pecado de todos hacen que él no reconozca al Padre que siempre tenía. ¿Qué sucedió en Egipto? Antes de la muerte de primogénitos estaba la plaga de tinieblas. Una densa oscuridad que no dejaba mover a nadie. En esas 3 horas, nadie se movió del monte mirando esto. Quedaron paralizados porque no se podían mover, habían tinieblas. Y solo cuando el Cordero entrega su espíritu al Eterno, las tinieblas desaparecen, pero tiembla la tierra. Porque es Yeshua el que baja al fondo de la tierra a liberar a los espíritus oprimidos, al punto que las rocas se partían y muchos sepulcros se abrían, y dice que unos tantos justos se aparecieron después de la resurrección de Yeshua a unos cuantos en Jerusalén. Al pueblo de Egipto le parecía mentira que los judíos pudieran salir de sus casas tan tranquilos y sin dolor. Esos muertos resucitados en Yeshua y que aparecieron a otros, pudieron certificar que el Cordero que había enviado el Señor sí servía para que uno no pueda ver la muerte segunda. El Señor da testimonio de todo lo que está escrito para Yeshua, para que nosotros entendamos y miremos. Yeshua es nuestra Pascua. No olvidemos, si estás mirando al Cordero, no te va a entrar levadura a tu masa. El pueblo era básico para el pueblo, la levadura, el pan sin levadura o el Cordero. ¿Qué creen ustedes? En Egipto, ¿qué era lo importante? ¿Panes sin levadura o el Cordero? El Cordero, porque era una de las adoraciones de los egipcios. Y el Señor tenía que, la última plaga, trabajarles ese Dios. Pero para el pueblo era importante el Cordero, porque si no había sangre en las puertas de su casa, el ángel de la muerte entraría allí. El pan sin levadura pasaba a un segundo plano. Lo importante era el Cordero en la casa de un hebreo, porque era la garantía de vida en esa casa y no de juicio. Es importante para tu vida que estés pendiente del Cordero. Si el Cordero está en tu vida, Él es la puerta. Si el Cordero está en tu vida, Él está entrando en tu casa para dar vida. No te preocupes por la masa restante, que no se leuda, porque el Cordero no deja leudar la masa. El pueblo estaba tan pendiente del Cordero que no se acordaron de leudar la masa. Que tú estés tan pendiente del Cordero de Dios que no tengas tiempo para añadir levadura a tu vida. Por eso dice Corintios 10, primera de Corintios 10, que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Mesías. Porque haciendo eso,
no vamos a tener tiempo de leudar nuestros pensamientos. No vamos a tener tiempo de pensar en levadura. El Cordero debe ser nuestra visión. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de la fe. Por eso le dijo a Pedro, yo he pedido para que tu fe no falte. Increíble. Si sabe que Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo en panes sin levadura, trigo. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero no te preocupes, yo he pedido para que tu fe no falte. Y Él es el autor y la consumación de la fe. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua a Pedro? Vas a tener un camino difícil, pero he pedido que tengas los ojos puestos en mí. Y Pedro, como sea, siguió a ese cordero en todos los patios donde él estuvo. De todos los discípulos, la palabra registró que fue Pedro, el que se fue a aguantar frío con todos. Seguía teniendo los ojos puestos en Yeshua, no porque Pedro sea querido y sea el fundador de la iglesia católica de este tiempo, no. Yeshua ya había pedido por Pedro para que no le faltasen los ojos para estarlo mirando a él, a pesar de su negación. Por eso las mujeres fueron y le dijeron, Pedro, el cuerpo del maestro no está. Y él salió corriendo a mirar si era cierto. Él seguía pendiente de colocar sus ojos en la fe, en su cordero. Y cuando pudo mirar a Yeshua, después de varios días, Yeshua solo le dice, ¿me amas? Nunca faltó la fe de Pedro, porque el Señor ya había pedido por él. Nunca faltaron los ojos de Pedro viendo a Yeshua hasta el momento en que lo negó, pero lo siguió mirando. Tu vida y la mía muchas veces han negado a Yeshua con nuestra levadura, pero es tiempo de colocar nuestros ojos en Él para que no falte la fe, el amor y la dedicación al Cordero. Ahora entendemos, si creyeres en Yeshua, serás salvo tú y tu casa. Mira al Cordero, y el Cordero se encargará de hacer milagros en tu casa que no habías pensado. Si tu vida y tu casa permanecen llenos de la expiación de Yeshua en tu interior.